Esta noche vamos a tratar de un tema que estoy convencido que va a preocupar a la mayoría de todos ustedes. De todas formas, en televisión, en radio de comunicación, hay dos temas que cuando se tratan, pues muchas veces suele frenar al espectador o suele frenar al lector, al oyente, que es la economía y la religión. Pero claro, ¿qué pasa? Si se trata con personas que lo explican de una forma sensacional, pues el programa lo que hace encima es incrementar su audiencia. Eso es lo que vamos a intentar esta noche hablando con Miguel Ángel López Mendo, que es nuestro economista de cabecera. Miguel Ángel, buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas Bienvenido noches. a Telemedina. Bienvenido. Hace tiempo que no contamos con tu presencia aquí. Sí, bastante, sí. Desde marzo no venía a Medina y por eso no ha sido posible, sí. Pues yo antes comentaba que es un tema que va a preocupar a nuestros oyentes, porque estamos hablando de un drástico frenazo del empleo. Y esto está motivado por esa incertidumbre en la política nacional y, por supuesto, en la política internacional, Miguel Ángel. Sí, bueno, cuando estuve la última vez, en enero creo que fue, o el año anterior, y era cuando se dieron las noticias de la subida de las pensiones y la subida del salario mínimo y tal, y entonces indiqué que la economía no estaba para estas bromas, porque en el horizonte había grandes incertidumbres, fundamentalmente por el agotamiento de la economía internacional. Y no solamente lo decía yo, que al fin y al cabo es lo de menos, ¿no? Lo decía el Banco de España, lo decían los grandes empresarios, los grandes banqueros, e incluso países de fuera, como por ejemplo China, teniendo una desaceleración de la economía, había bajado fuertemente los impuestos, sobre todo en los coches más pequeños. Y el presidente francés, temiendo una desaceleración de la economía, iba a subir las pensiones y lo redujo a la mitad y bajó fuertemente los impuestos. Aquí hicimos todo lo contrario, entonces se dijo por el gobierno que no había problemas, que estaba la cosa muy bien, y recordamos estas frases en la época de la crisis, de que no hay problemas, pues fue lo que pasó, mandó a 5 millones de personas al paro. Y ahora ya el mismo gobierno lo reconoce, que la situación económica es preocupante, e incluso en palabras de la propia ministra de Economía, que nos espera un otoño caliente, cuando fue una ministra que negó que iba a haber una crisis, ¿no? Y por desgracia nos estamos encontrando ahora el gran problema que hay ahora de la economía. Los que nos están escuchando, que trabajen por ejemplo en Valladolid, el sector industrial que ha frenado fuertemente, por el momento se mantiene el sector de la construcción y el consumo en España también está cayendo, ¿no? Y es la noticia preocupante, por lo menos para este año. Ya vamos a tener una desaceleración de la economía, que se nota en el consumo, las fábricas, etc., ¿no? Ahora bien, esto porque fundamentalmente es por la parte del ciclo económico en la que estamos, y por eso hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? La crisis empezó en el 2007, en febrero, no empezó ni en el 2008 ni en el 2007. Es una crisis que dura 2 años, hasta el 2009. En el 2009 comenzamos la recuperación en todo el mundo, en España también. Lo que pasa es que primero bajan las bolsas, primero suben las bolsas, y luego la economía, ¿no? Y a partir del 2010 comenzamos a arrancar Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, hasta ahora. Pero nosotros nos vinimos abajo, nos vinimos hasta el 2013. Por lo tanto, los demás países arrancaron en 2010, nosotros en 2013. Esos 3 años de diferencia tiene una cosa buena y una cosa mala. Una cosa mala es que durante esos 3 años, mientras que los demás países crecían, creaban empleo, nosotros no hacíamos nada, todo lo contrario, claro. Y la parte buena es que todo lo que han hecho ellos durante 3 años lo tenemos que hacer ahora nosotros. Por ejemplo, ¿no? La construcción, que normalmente teníamos que haber empezado en el 2013, hasta el 2015, 2016 no empezó la construcción. Y esto es lo que hace que nos crezcamos más que los demás. Pero ¿qué ocurre? Que el gran problema hoy es el miedo a un enfriamiento de la economía mundial. Fíjate que los Estados Unidos llevan 10 años creciendo. No ha habido un crecimiento tan largo en los Estados Unidos, nunca. Y así lo indiqué en el 2013, aquí en esos estudios, que indiqué que la recuperación de este ciclo iba a ser mucho más lenta y mucho más larga. El anterior ciclo empezamos en el 2003, nos desmadramos hasta el 2007, ¿no? Y lo bueno y lo malo es que cuando un ciclo comienza, cuando la economía, hay 2 detalles: que la economía se enfría. Cuando la economía, pasamos de la idea de euforia, que pasó en el 2007, ahí la economía está condenada a muerte. No hay euforia por ninguna parte. Fíjate que el consumo es normal, las ventas de pisos es normal. En Estados Unidos llevan 10 años creciendo, los salarios siguen bajos, no hay euforia por ningún sitio. Y lo que hay puede parar cuando hay un enfriamiento de la economía. Y esta es la parte, dentro de lo malo, positiva, que no es un cambio de ciclo, nos enfriamos. ¿Y cómo lo podemos calentar? Pues con medidas como bajando tipos, que es lo que hace el Banco Europeo, Estados Unidos, bajando impuestos.
y por tanto la parte buena. Ahora, los meses que vienen sí serán malos para el empleo, bastante malos. Sí. O sea que en los próximos meses vamos a ver cómo se va a aumentar entonces el paro. Sí, va a aumentar el paro, sí. Por desgracia. Por desgracia sí se aumentará. Primero porque, claro, los grandes países están en enfriamiento, entonces nuestras empresas, claro, que viven de la exportación, no pueden exportar porque no venden. Automáticamente las empresas en Medina y zona de Medina que se dediquen a la exportación pues lo van a pasar mal, ¿no? Decía que el sector industrial, el tema de los coches, está sufriendo bastante y por tanto es normal que repito, la parte positiva es que no es un cambio de ciclo, no es una euforia, es un enfriamiento y podemos intentar calentar, sí. Y ahora encima, Miguel Ángel, se va a sumar también el tema de los aranceles, que ahora llega Estados Unidos y a la zona que estamos, por centrarnos un poco, ¿no?, en Castilla y León, y sobre todo con el tema del vino, pues hay casi pánico, ¿no?, por parte de sí, las bueno, ya empresas. sabes aquella frase, ¿no?, a perro flaco todos son pulgas. Es decir, cuando en la salud estamos bien, aguantamos todo, ¿no? Cuando en la salud estamos un poco mal, pues mañana nos viene una gripe y nos mata, ¿no? Y efectivamente uno de los grandes problemas que hay ahora para España, bueno, varios países, para Europa en general, sobre todo para Alemania, para Inglaterra, para Francia y para España, es el tema de los aranceles. Pero cuidado, los aranceles no es un capricho del presidente americano, es legal. Lo que va a ser es legal. Porque está apoyado por la OMS, es decir, la Organización Mundial del Comercio. Esta organización, que nació después de la Segunda Guerra Mundial para el Tratado de Comercio, pues, ¿qué hace? ¿Qué pasaba? Esto solo una querella contra Europa por apoyar a la compañía aérea Airbus. Y se dijo, oye, los europeos, ustedes estáis ayudando a esta compañía, sus productos son más baratos, son más competitivos y me estáis perjudicando a mí productos americanos. Y entonces lo que esta organización dice, americanos, tenéis razón, por tanto, os permitimos que deis unos aranceles. Y claro, los responsables americanos llevan meses y meses y meses a qué productos meten estos aranceles. Y claro, ellos buscan en productos donde a ellos les haga menos daño. Alemania, por ejemplo, les van a poner aranceles en la maquinaria, claro. Y a Francia y a España en productos de alimentación. En España es el queso, es el aceite, es la oliva y para nosotros fundamentalmente es el vino, es rueda, ¿no? ¿Qué pasa? Que van a ser menos competitivos porque van a tener que soportar unos impuestos que otros países, por ejemplo Chile, donde se hace un vino exquisito, muy bueno, no tiene estos aranceles, por tanto van a ser más baratos. Y por tanto al vino de Medina, vamos, el vino de rueda va a hacer mucho daño. Desconozco qué porcentaje de exportaciones de rueda a Estados Unidos, pero recordamos que Estados Unidos es nuestro mejor cliente, es el que consume, y por tanto además es la plataforma para el resto del mundo. Y por supuesto el vino. Es verdad que todavía no está cerrado la cosa, están estudiándolo, pero al vino de aquí de rueda de la zona pues hará daño, claro. Y esto se notará también, como es lógico, en el empleo. Están con cierto miedo los bodegueros de la zona por lo que puede suceder. Sí. De todas formas, también hablaban, Miguel Ángel, que por ejemplo hay países, como es el caso de España, que están achuchando más al tema de los aranceles, del tema de la aviación, de la compañía aérea, y por eso a lo mejor también se van a centrar más en España que en otros países, por ejemplo, porque hablaban que en Italia los mismos productos, en Italia como que van a ser más permisivos. Sí, bueno, luego ya la relación, ¿no?, que los países... Hombre, Italia está más metido en Estados Unidos de toda la vida, ¿no?, desde la mafia, o sea, fíjate que en España hemos sido siempre muy malos vendedores, como los peores vendedores del mundo, ¿no? Primero porque no nos movíamos en idioma, no nos interesaba, pensábamos que el centro del mundo era España, ¿no? Y los italianos llevan mucho tiempo, y para los americanos el jamón es italiano, no le hablé del jamón ibérico, pues claro, el jamón ibérico el 60% es grasa, son capaces de meterlo en la parrilla. El aceite es italiano, todo es italiano. ¿Y qué pasa? Que tiene una relación con Italia de hace muchísimos años. Es más, cuando por ejemplo una compañía de oleo, que es la que tiene Carbonell, tiene Coipe, y otras marcas conocidas, hace años, para entrar en Estados Unidos, tuvo que comprar una marca italiana de aceite. La desgracia para esta empresa que lo fue a comprar justo en la época alta del ciclo, ¿no? Y fue una parte de sus quiebras. Y lógicamente la relación con Estados Unidos siempre ha sido mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Pero bueno, claro, aquí tenemos la Airbus, nos tenemos en Sevilla, hemos sido muy favorecidos por ese tema. El comportamiento de los que sigan en bolsa de esta empresa ha sido formidable en bolsa, porque ha competido muy bien, pero claro, los americanos pues, nos van a castigar. Y repito, es correcto.
que es legal, no van a hacer algo que sea ilegal. Es más, sobre todo la lucha con China tiene toda la relación. Es decir, recordemos que Trump no se levanta por la mañana, como dice el presidente del gobierno de aquí, y hace un tuit y dice, bueno, pues no, es que son cosas muy estudiadas. Trump es un gran empresario, es decir, es la diferencia con España, ¿no? La diferencia de los jefes de gobierno. Como en España, excepto algunos, pues su currículum profesional fue que dio unas clases de Derecho en León, el que está ahora que dio unas clases de Derecho en una academia y que hizo un máster, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un grandísimo empresario, como el que está ahora en los Estados Unidos, y lógicamente esto nos pilla un poco de raros. Pero es el caso de China, ¿no? No pueden las compañías americanas, como en España, no podemos competir con China. Y es verdad que al principio, cuando empezó a salir China al mercado mundial, dicen, bueno, ya se irán afinando cuando vayan dejando el comunismo, pero siguen igual, siguen con proteccionismo, con subsidios, entrando en países que les importa un bledo el tema climático, y claro, son más competitivos, no puedes luchar contra ellos. Y claro, ¿qué hace? Pues las empresas americanas cierran, y como cierra la gente en la calle. Y es una de las cosas que, teniendo un paro del 3 o 4% de los americanos, sus salarios siguen sin subir. Y claro, ahí tiene toda la razón del mundo. Ahora, claro, ¿cómo luchas con países que tú les pones unos problemas y dices, pues yo te pongo los míos? Si nosotros ponemos a China problemas, los chinos dicen, pues mira, entre otras cosas, los chinos son los grandes consumidores del cerdo. Para la zona de Medina, bueno, más lejos, claro, la ganadería del cerdo es muy importante para nosotros, para China. Los vinos se están entrando ya. Entonces, claro, esas son las guerras comerciales. ¿Sí? Y esto hace daño a una economía que ya está débil, porque llevamos muchos años de crecimiento económico, y por esto, ¿no? De todas formas, Estados Unidos, a lo mejor con Europa, pues a lo mejor sí que es verdad que va a mantener ese tipo de aranceles y puede perjudicar, pero con China se enfrentó a través de la tecnología de los teléfonos móviles y dio marcha atrás, reculó Estados Unidos, claro, porque vean que... Porque, claro, dices, ¿cómo lucho, cómo compito con un país como China? ¿Le pongo pegas a ellos? Ellos me ponen pegas a nosotros, ¿no? Y esto es así. El empleo, va a aumentar el desempleo, en los últimos meses de este año. ¿Cuándo veremos una recuperación? Miguel Ángel, ¿cuándo de verdad podemos decir que...? Bueno, porque llevamos 12 años desde que estamos en la crisis y es verdad que no hemos visto una recuperación de decir, bueno, pues fíjate, ya hemos salido, porque en cuanto parece que estamos saliendo, siempre viene otra cosa que nos dice lo contrario, ¿no? Esto es porque, como siempre empezamos tarde, ¿sabes? Fíjate que nosotros empezamos a arrancar en el 2013. Recordamos que España en el 2012 era una peste, era la lepra. Y eso nos costó. Y luego empezamos a arrancar en el 2013, que como dijimos aquí era un crecimiento lento, que es cuando vemos ya movimientos en los bares, en los restaurantes, las cafeterías, la banca empieza a abrir el grifo del crédito, estas cosillas, ¿no? Y claro, cuando estamos ahora arrancando, como vamos con retraso, los demás países están agotando. Y si, claro, si yo exporto a Alemania, yo exporto a Estados Unidos, y los americanos o los alemanes están entrando en recesión, claro, sus ciudadanos tienen menos dinero. Y como tienen menos dinero, no los compran. Y como no los compran, pues la gente en la calle, claro. Y luego ya, como siempre tenemos esta costumbre, independientemente del color político, ¿no?, de los gobiernos, el otro día me preguntaban en un medio, y bueno, ¿y por qué la ministra de Economía pues ahora reconoce que lo vamos a pasar mal? ¿Por qué no lo reconoce hace unos meses? Primero, porque es lo típico de los gobiernos españoles, es decir, nos creemos el ombligo del mundo. Los demás países creemos que somos el Cid campeador. Los demás países sufren, nosotros no. Y no sufrimos porque vamos 3 años de retraso. Y luego, ¿qué pasa? Pues, con todos los respetos, pues, es que la ministra de Economía es una funcionaria, buena funcionaria, pero funcionaria. Es decir, y está acostumbrado a hacer oposiciones, a leer informes, pero no conecta con la economía real. Y cuando los que ¿Quién sería, Miguel Ángel, un buen ministro o ministra de Economía? ¿Quién? Pues ¿Qué tiene que tener de...? Pues alguien que viva la economía, es decir, que esté en la calle con la economía. Y que el jefe de gobierno, que es lo que pasó, Solbes fue un gran ministro de Economía con Felipe González. La primera época fue buena con Zapatero, pero este hombre Zapatero fue un pobre iluminado y se hizo ministro de Economía él, cuando en su vida ha visto un número, y nombró de vicepresidente económico al de UGT. Así nos fue la vida, claro. ¿Y qué pasaba? Que no le dejaron hacer. Y es lo mismo. Cuando Solbes ya dimitió, escribió un libro indicando las borradas que habían hecho y lo que no tenían que haber hecho para que no nos fuéramos a 5 millones. Y le preguntaron lo mismo. Oiga, ¿y usted por qué no lo hizo cuando estaba en el gobierno? Pues a la actual ministra, lo mismo. Oiga, ¿y usted por qué a principios del año, cuando ya los grandes banqueros, los grandes empresarios, cuando los grandes países dicen que la cosa viene mal, porque usted se empeña en decir que no hay? Comprendo que es funcionaria, buena funcionaria, pero no está acostumbrado a y luego, claro,
es ministra de un gobierno y si quiere seguir comiendo, pues tendrá que decir que sí a todo. Y por eso tiene que ser un ministro de Economía, como lo fue Boyer con Felipe González, como fue Rato con las cosas con Aznar. Eran personas que estaban conectadas a la economía real. Y muy importante, y eso fue la clave de la recuperación de los 80 con Felipe González. Y es que cuando la economía está mal, es cuando un ministro de Economía puede aspirar a jefe de gobierno si quiere. ¿Por qué? Porque cuando la economía está mal, el jefe de gobierno dirá al ministro, hazlo, te dejamos las manos libres, pero sácanos de esta. Y recordamos, y los que están escuchando, que viven en el País Vasco, aún se acuerdan de la reconversión industrial terrorífica en los 80 que hubo en el País Vasco. ¿Por qué? Porque era la única forma de salir de aquello. Y fue una obra de Miguel Boyer como ministro de Economía, de Solchaga como ministro de Industria, apoyados por el jefe de gobierno, por Felipe González. ¿Qué pasó después con Zapatero? Pues todo lo contrario. Vivíamos una época de bonanza y cuando el ministro de Economía entonces le dice, oye, Zapatero, que hay que hacer esto, que hay que bajar pensiones, salarios, ni si te ocurre hacer esto, no os compliques la vida. Pues claro, pues no hizo nada. Y si nos cruzamos de brazos nos fuimos a 5 millones. Y esta es siempre la tendencia de nuestros gobiernos. No sé por qué. Ahora, lo más inmediato para que esto se arregle es tener un gobierno estable, elecciones el día 10, dentro de un mes justamente, y que haya un gobierno estable sería el primer paso para empezar a crear empleo. ¿O? No, primero es la economía internacional. O sea, siempre cuando nos movemos en el mundo de la economía es la economía internacional. Porque España para vivir tiene que vender y es la economía internacional. Y luego, claro, pero hablamos todos son pulgas, ¿no? Nos encontramos con los aranceles, nos encontramos con el Brexit también, otro problema internacional, claro. Y luego a nivel nacional nos encontramos con una falta de gobierno. En un momento que cuando es un tema de repartir dinero es bonito, pero es que ahora el gobierno lo que tiene que hacer, es decir, ¿cómo vamos a estimular la economía? Es decir, cuando la queremos enfriar, como pasó en el 2007, ¿cómo se enfría una economía? Pues para que la gente no gaste tanto, procurando que la gente no tenga dinero. ¿Y qué hacemos? Subimos los tipos, subimos los impuestos, cortamos obras públicas para que la gente no tenga tanto dinero. Cuando queremos calentar la economía, ¿qué vamos a hacer? Claro, como ahora, pues todo lo contrario. Estamos bajando los tipos, estamos bajando los impuestos. Pero claro, el gobierno tiene que hacer ahora español, como el europeo, reformas estructurales que hemos comentado bastantes veces. Pero estas reformas estructurales son muy populares. Tenemos el caso de las pensiones. Las pensiones, está asfixiado esto. Es decir, del Banco de España, no lo digo yo, esto no se puede aguantar más. ¿Qué hay que hacer? La primera medida, la edad de jubilación tiene que subir a los 70 años. Primero, no tenemos que subir tanto la jubilación. Ahora, como vienen elecciones, se quiere subir la jubilación con respecto a la inflación, al IPC. Esto es una espiral inflacionista. Esto es terrorífico. ¿Y qué pasa? Que un gobierno tiene que meter esas reformas que son impopulares. No digamos ya si se mete con la sanidad, la enseñanza. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos unas elecciones donde, si no hay nada raro, todo va a ser igual. Porque el Partido Socialista lo hizo bien, es decir, recordamos que hace unos años prácticamente casi se le come Podemos. Podemos se comió, hizo desaparecer la Izquierda Unida y va por el PSOE. Pero el PSOE lo ha hecho bien, ha ido recuperando votantes de Podemos. Claro, el Partido Popular tiene que hacer su travesía del desierto. Es decir, el Partido Popular, ¿por qué? Por 3 razones. Primero, porque se han dividido en 3. Esta una división va a quedar en pecado. Segundo, por el tema de la corrupción, que esto es relativo. Y en tercer lugar, porque el Partido Popular en su época en economía lo hizo muy bien. Y en economía es inverso a la política. Si en economía lo haces bien, pierdes las elecciones. Si en economía lo haces muy mal, las ganas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno que salga ahora va a tener que meter medidas que no son bonitas. Bonito es subir las pensiones, los salarios, estas cosillas. Pero estas medidas son bonitas. Bueno, fíjate, Miguel Ángel, si yo fuese presidente del gobierno, tú fueses mi ministro de Economía y me dices que vas a aumentar la edad de jubilación a los 70 años. De momento ya perdemos de entrada las elecciones, pero entonces no me interesa que tú digas eso a mí. Claro. Por eso me interesa que tú digas eso porque nos puede costar las elecciones, ¿no? Claro, por eso la economía es tan difícil. La economía es la cosa más normal del mundo. Todos somos economistas, porque todos tenemos sus ingresos y unos gastos y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía es muy impopular. Es muy impopular la medicina, pero la medicina no lo entendemos. Es decir, yo entiendo que el médico antes de curarme me tiene que rajar, lo entiendo. Y a nadie se le ocurre ir con una escopeta de caza al médico y pegarle 4 tiros. Es más, si el médico no los entiende bien, yo me acuerdo cuando era chaval y me rompí el brazo jugando al fútbol y era el brazo derecho, con lo que tenía exámenes. Sí. Y claro, el médico, hombre, a lo mejor una venda, sí, una venda, que tengo exámenes. Y el examen oral es más complicado. Y los padres decían, no, oiga,
póngale la escayola. Es decir, esto en medicina lo entendemos, en economía no. ¿Por qué? Porque en economía está tocando lo más delicado del mundo, que es mi bolsillo. Y por eso, ¿qué ocurre? La gran diferencia, que por desgracia, cuando un gobierno reacciona bien, cuando las cosas se hacen bien, como pasó en España en el 2012, cuando el país está al borde de la miseria, ahí es cuando un gobierno dirá, pase lo que pase, vamos a meter estas medidas. Es lo que te decía. ¿Qué pasa? En teoría, lo ideal es que los dos grandes partidos se fusionaran, ¿no? Vamos, hicieron una coalición, PP y PSOE, que son los más votados. Pero esto en España es impensable. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro del PSOE, lo que pensaban que el mejor aliado sería Ciudadanos. En una parte de los Ciudadanos pensaba que era con el PSOE. Como no lo hizo así, pues Ciudadanos, que empezó muy bien, pero no levanta cabeza, ¿eh? Y entonces es una jola de grillos. ¿Y qué ocurre? Pues no ha podido ser. ¿Y qué pasa? ¿La otra coalición cuál puede ser? Con Podemos. Pero claro, el Partido Socialista, por eso los líos, no puede hacer con Podemos. Primero, porque hacer una coalición con un Partido Comunista, es decir, serían dos gobiernos. Es decir, un ministro de Podemos no sería un ministro de Sánchez, sería un ministro de Podemos. Segundo, en la economía nos mantienen a la miseria. Porque estos partidos comunistas, la lengua se les da muy bien, soltar dinero muy bien. Recordamos las tonterías que se decían en la época de Grecia, que Grecia iba a ser el país modélico, iba a ser el antiajuste, que no se iba a dar ajuste. Bueno, al final pues bajaron las pensiones un 40%, los salarios un 40%. Y claro, cuando venga, ahora que vamos a tener que meter medidas, además muy urgentes por parte del Banco de España, el Banco de España ha dicho que se reformen las pensiones, haya o no acuerdo, porque está al límite. Nos está costando 160.000 millones las pensiones. 110.000 se paga con las cuotas. El otro 50-60.000 lo tiene que pagar el gobierno, el Estado. ¿Y qué pasa? Que el Estado, su dinero es limitado como cualquier familia. Si yo te lo pago a ti pensionistas, se lo tengo que quitar a alguien. ¿Y a qué se lo está quitando a los jóvenes? Porque los jóvenes fueron los grandes perdedores de esta crisis por el trabajo, con un paro del 40 al 60%, porque no hay recursos. Y entonces, claro, cuando estas elecciones, si no pasa nada, algo raro, me imagino que el Partido Socialista se quedará más o menos parecido. El Partido Popular cogerá votos de Ciudadanos y será, supongo que aumentará 30-40 escaños, ¿no? Ciudadanos, me imagino que ha sido muy pardillo. Y, ¿por qué de Pepito Grillo por la vida? Toca pelotas, ¿no? Y en su partido pues hay cuernos por todos los sitios. Y Podemos y Vox se van a mantener porque un partido comunista y un partido más a la derecha tienen su base ideológica, ¿no? Entonces, claro, con estos mimbres, ¿cómo formas un gobierno que tienes que meter medidas que van a ser impopulares? Este es otro problema más para la economía. Pero fundamentalmente, claro, cuando la economía se va bien o se va mal, es cuando venga la economía internacional, se recupere. Pues Miguel Ángel López Mendo, muchísimas gracias, economista. Nos has abierto un poco los ojos, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando que en otras cosas y cuando vienes aquí nos dices las cosas como son, pues decimos, bueno, pues a lo mejor es verdad. Lo que pasa es que ya verás tú, el que tenga ahora mismo 64 años y le digas, no, hay que jubilarse a los 70, dirá, cuando ya estaba pensando en jubilarme me quedan todavía 5 años más. Sí, es la... Bueno, de momento estaba en 67, ¿no? Va subiendo... Sí, hombre, no va a ser de golpe, ¿no? Pero lo normal es a los 70 años, ¿no? Y estas son medidas muy populares y claro, pues hay que cortar gastos y es muy popular. Y lo bonito es soltar. Es decir, a veces los gobiernos, y a veces dentro del gobierno socialista, alguien decía que tienen muy buena cabeza, perdón, muy buen corazón, pero muy mala cabeza, ¿no? Hombre, tampoco es como los padres, dicen sin tenerlo, di todo a mis hijos, tengo buen corazón, no, que tienes malas tripas, ¿no? Y esto es lo que ocurre, y soltar dinero es bonito. Ahora cuando dicen, hay que cortar porque viene esto, porque viene eso, los ingresos van a ser menores, ¿no? Esto va a ser impopular, sí. Miguel Ángel, muchas gracias. Nada. Y a ver si contamos contigo pronto en algún debate, ¿eh? Me gusta que estés por aquí, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Vale.